Buenas tardes. Somos estudiantes de la Universidad Industrial de Santander, donde expondremos el campo magnético. Nuestro grupo está conformado por Briseida Elena Gómez, Elena Méndez Vargas, Junior Sebastián Parada Rivero y quienes habla Paula Camila Gonza Pérez. Bueno, el campo magnético ejerce fuerzas magnéticas sobre las partículas cargadas en movimiento. Estas fuerzas atraen o repelen metales. Al igual que en el campo eléctrico también es un campo vectorial, pero no produce ningún efecto sobre las cargas en reposo, únicamente sobre las cargas en movimiento. Este puede ser generado por cargas en movimiento o por corrientes que circulan dentro de un conductor. Para calcular el vector del campo magnético, entonces, para cada tipo de fuente que genera un campo magnético siempre habrá una forma distinta de calcularlo. Estas formas se obtienen por medio de dos leyes, la ley de Biot-Savart o la ley de Ampère. Acá encontramos tres ejemplos en los que serían las fuentes que generan el campo magnético. Entonces, en el primer ejemplo encontramos una corriente en un cable rectilíneo en el cual circula una corriente y alrededor genera un campo magnético. En el segundo encontramos una espira circular y alrededor de ella también genera un campo magnético. En estos dos ejemplos, siempre estas fórmulas, bueno, se obtienen a partir de la ley de Biot-Savart. El campo magnético generado dentro de un solenoide se obtiene a través de la ley de Ampère. El ejercicio 1 nos dice, dos conductores paralelos portan corriente en direcciones opuestas como se indica en la figura P30-50. Un conductor de estos lleva una corriente de 10 amperios. El punto A está en el punto medio entre los dos alambres y el punto C se encuentra a una distancia de medios a la derecha de la corriente de 10 amperios. Si D es igual a 18 centímetros e I se ajusta de manera que el campo magnético en C sea cero, encuentre A el valor de la corriente I y B el valor del campo magnético en A. Los datos que nos dan es que la corriente 1 es de 10 amperios y también que la separación entre las varillas o conductores es de 18 centímetros. Los valores a calcular son I2, que es la corriente que pasa por la varilla 2, y el valor del campo magnético en el punto A. Siempre que se vean ejercicios como estos en los que los alambres son paralelos, lo que toca hacer es aplicar la ley de Ampère. Esta ley dice que el campo magnético es igual a la constante magnética por la corriente que pasa por esa varilla dividido en 2pi por el radio. Para la solución alrededor de cada varilla se genera como una especie de giro, como una especie de anillo, que pues es el campo magnético. Entonces, el paso 1 es hallar el campo magnético de la varilla 1. Para esto reemplazamos en la ecuación de Ampère los valores de la varilla 1. Esto nos da como resultado 2,22 por 10 a la menos 5 Tesla en dirección menos K. Ahora hallamos el campo magnético debido a la varilla 2. Reemplazamos los datos de la varilla 2 en la ecuación de Ampère. En este caso D sería la distancia entre los dos conductores más D medios, que sería pues el restante que le queda para llegar al punto C. Entonces eso daría como resultado 3 medios de D, como lo tenemos ahí. Entonces B2 es 7,4 por 10 a la menos 7 y 2 Tesla. Entonces pues acá tenemos una incógnita que es I2. Para el paso 3 igualamos los dos campos magnéticos de las varillas con respecto a C para que se cumpla la condición de que ese campo magnético en C sea igual a 0. Entonces sumamos B1 más B2 y la condición sería que esta suma diera igual a 0, teniendo en cuenta que estamos hablando del punto C. Entonces reemplazamos valores y despejamos I2, que es la única incógnita que queda ahí. Y reemplazando y despejando, ya quedaría que I2 es igual a 30 amperios. En este caso, con respecto al punto A, lo primero que tenemos que hacer es hallar el campo magnético en la varilla 2. Pero vemos que pues es el mismo campo de la varilla 1 con respecto a C.
Entonces sería el mismo valor que en el punto C, que sería 2,22 por 10 a la menos 5 Tesla. El segundo paso es hallar el campo magnético de la segunda varilla con respecto a A. Entonces tomamos como punto A y pues reemplazamos en la ecuación de Ampere. Esto nos daría como resultado 6,66 por 10 a la menos 5 Tesla. Para finalizar, sumamos los resultados de los campos magnéticos B1 y B2 para saber el campo magnético en el punto A. Entonces, el campo magnético en el punto A es la suma de estos dos campos, B1 y B2. Entonces, reemplazamos los dos valores y nos da que el campo magnético en el punto A es de 8,88 por 10 a la menos 5 Tesla en dirección K. Ejercicio 2. La figura E2842 muestra en sección transversal varios conductores que transportan corrientes a través del plano de la figura. Las corrientes tienen magnitudes de corriente de 4, 6 y 2 amperios, con los sentidos que se indican. Se presentan 4 trayectorias designadas de A hasta D. Nos piden hallar la trayectoria de la integral de línea del campo magnético por cruz de L para cada trayectoria. Cada integral implica ir alrededor de la trayectoria en sentido antihorario. Explique sus respuestas. Para resolver este ejercicio nos piden hallar la integral de línea para cada trayectoria. Como podemos observar en la figura, las trayectorias son esos círculos de colores con letras de A hasta la D. Para el paso 1, observaremos la figura y obtendremos los datos que nos da el ejercicio. El dibujo ya está y las corrientes valen 4, 6 y 2 amperios. Como observamos, la integral de línea es el campo magnético por cruz de L y nos piden hallar que cuánto vale esta para cada trayectoria. Las trayectorias son las líneas de colores que se pueden observar en la figura. Continuando con el paso 1, es importante saber que la ley de Ampère nos dice que esta integral de línea, para resolverla de una forma más sencilla, es igual a la constante de la permeabilidad magnética al vacío, μ0 por la corriente encerrada. Nos enfocaremos en resolver la parte de la derecha de la siguiente ecuación. Pues para cada integral de línea de las trayectorias, solo es necesario resolver la parte de la derecha. Para el paso número 2, y teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente, resolveremos la ecuación para la trayectoria A, que es el círculo verde que observamos a continuación. La integral de línea para la trayectoria A del campo magnético por cruz de L. Para resolver esta integral de línea se tiene una complejidad alta, pero la ley de Ampère nos dice que solo debemos tener en cuenta que esto es igual a μ0 por la corriente encerrada. Y μ0 es igual a 4pi por 10 a la menos 7. Observamos el punto y miramos que este círculo no tiene corriente, pues las corrientes son las que observamos con unas X o un punto en toda la figura. Entonces, como la corriente es 0, reemplazamos estos valores y cancelamos. Y la integral de línea para la trayectoria A sería 0. Al lado izquierdo, iré colocando los datos del ejercicio que he mencionado y los que hemos calculado. Ahora, para la integral de línea de la trayectoria B o el círculo que observamos a continuación, solo utilizaremos la ley de Ampère y miraremos cuánta corriente encerrada tiene esta. Para este caso está la corriente I1. Esta corriente tiene un círculo con una X en la figura. Esto significa que esta corriente está entrando y esta corriente sería negativa.
Reemplazando dichos valores y sabiendo que la corriente es negativa, nos da igual a menos 5.03 por 10 a la menos 6. Y esta sería la integral de línea para la trayectoria B. En el lado izquierdo voy colocando los valores que vamos hallando. Para continuar con el paso 2, para la integral de línea de la trayectoria C o el círculo que observamos a continuación, utilizaremos de nuevo la ley de Ampère y miramos cuánta corriente está encerrada. Como observamos en la figura, C tiene dos corrientes encerradas. Estas son la corriente I1 y la corriente I2. Una está entrando, que es la del círculo con la X, y la del punto está saliendo. Como son contrarias, se restan. A tener en cuenta que cuando una trayectoria tiene varias corrientes, tenemos que sumarlas, pero tenemos que tener en cuenta sus sentidos. Entonces, así quedaría la integral de línea para la trayectoria C. Reemplazando los valores desde la corriente I2 y I1, tendríamos lo siguiente. Y la respuesta de la integral de línea de C sería igual a 2.51 por 10 a la menos 6. Continuando, para la parte final, y mencionando que en la parte izquierda voy colocando los datos que vamos calculando. Ahora, para la integral de línea de la trayectoria D, o el círculo que observamos a continuación, que en sí es toda la figura, solo utilizaremos la ley de Ampère y miramos cuántas corrientes están encerradas en esta. Como podemos observar, D tiene tres corrientes encerradas. Estas son la corriente I1, I2 y I3. Una está entrando, que es la que tiene el círculo con la X, y las otras dos restantes del punto están saliendo. Como estas son contrarias, se restan. Como podemos observar en la integral de línea a continuación. A tener en cuenta que cuando una trayectoria tiene varias corrientes, tenemos que sumarlas, pero tenemos que tener en cuenta sus sentidos. Reemplazando los valores de μ sub 0 y las corrientes, nos quedaría lo siguiente. Y calculando en una calculadora dicho valor, la integral de línea para la trayectoria D nos daría igual a 5.03 por 10 a la menos 6. Con esto finalizamos el ejercicio. Es importante que para este tipo de ejercicios tener en cuenta que la integral de línea es igual a μ sub 0 por la corriente encerrada y que a cada trayectoria puede tener más de una corriente. También reconocer el sentido de cada una para hacer las operaciones correctamente. Utilizando todo lo anterior, obtuvimos los siguientes resultados. Conclusiones. Cuando dos imanes se encuentran cerca el uno del otro, sus campos magnéticos se interfieren recíprocamente. Cuando un polo norte se encuentra cerca de un polo sur, las líneas de fuerza se dirigen del norte hacia el sur. Cuando se acercan dos polos iguales, las líneas de cada uno se alejan del otro. Referencias para el primer ejercicio lo tuvimos del libro de Serway, volumen 2, quinta edición, del capítulo 30, ejercicio 50. Para el segundo ejercicio lo tuvimos del libro de la SERS, Física Universitaria con Física Moderna, volumen 2, capítulo 28, página 952. Y la teoría la sacamos de los siguientes links que se ven a lo último. Gracias.